Y entonces, lo que decía es que, eh, digamos, la semántica mapea, por decirlo de alguna manera, dentro de la sintaxis las posibilidades que tiene de expresión, y entonces ciertos significados tienden a expresarse según ciertas categorías gramaticales. Esto no siempre es constante, ¿no? Ahorita podemos hacer algunos ejemplos, llegará cuando lleguemos a la parte de experimentante, donde es más claro el caso, pero justamente, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que estamos hablando no es de funciones gramaticales, es decir, de sintaxis, ni vamos a hablar, o no necesariamente, de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, sino que estamos pensando a un nivel mucho más abstracto, es decir, del significado que obtienen ciertos sintagmas al momento de relacionarse con el verbo, y que solo pueden tener justo en el momento en que se relacionan con un verbo y no antes. Es decir, los papeles temáticos no dependen del significado de un sustantivo, por ejemplo, sino solo tienen sentido en relación con el verbo con el que está entrando en, digamos, en relación en una oración, ¿no? Entonces, digamos, esta pequeña introducción, ¿hasta aquí hay alguna duda? Maestro, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, sí. Puede sonar muy, muy básica, pero para mí es importante entenderlo porque si no, creo que no se entiende nada, no entiendo nada más. Este, a ver, la sintaxis tiene que ver con el orden y las funciones gramaticales, y la semántica tiene que ver con el significado de la palabra. ¿Mm? Así es, ok, muy bien. Sí, y justamente la cosa es que lo que tenemos que asumir, y era un poco lo que decíamos la clase pasada hablando de la posición de los adjetivos, es que en realidad una y otra no están, digamos, no son independientes, ¿no? O sea, justamente lo que tenemos que reconocer es que tanto la forma es significado como el significado requiere ciertas formas específicas. Y entonces ahí lo que hablamos, creo que lo hablábamos también muy al principio del semestre, de las interfaces entre niveles de lo lingüístico, del análisis lingüístico, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, hay unas que son muy obvias entre morfología y fonología. Digo, son muy obvias ya una vez que llevan fonología, ¿no? Ahorita no pudimos ver toda esa riqueza de interfaces que hay porque pues, no han llevado fonología, pero también hay una interfase que es muy importante, que en realidad es de varias o de varios distintos niveles, que se da entre pragmática, es decir, entre los significados que no están puestos en una palabra, sino en las estructuras y en los contextos, en los significados que sí son parte de las palabras y también de las estructuras, y finalmente con las mismas estructuras, ¿no? Y entonces estos tres niveles constantemente van a estar interactuando, de tal manera que, a diferencia de los estudios lingüísticos de hace algunos años, pues ahora ya no podemos, dado el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las lenguas, evitar hablar de semántica y de sintaxis cuando hablamos, o bien nuestro foco está en la sintaxis, o bien nuestro foco está en la semántica, ¿no? Entonces, justamente eso lo debemos tener siempre muy, muy en cuenta, porque en realidad es ahí donde donde se está creando el contenido que estamos comunicando, ¿no? ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces, empecemos con algunas definiciones, algunos conceptos que son útiles, no solo para esta clase, sino en general, son los conceptos que van a ser útiles para este y el siguiente semestre, y el primero que nos vamos a encontrar es este de argumento, ¿no? El argumento, ya lo habíamos mencionado en el video, es un participante que es obligatorio y se involucra en una predicación. Cuando decimos que es obligatorio, nos referimos a que un verbo, para expresar su significado completamente, digamos, en toda su completud, digamos, lo que necesita es una serie de elementos sobre los cuales pues establezca algún tipo de relación, ¿no? Y entonces justamente ya habíamos dicho también, ¿no? Que los verbos, según la capacidad que tengan de recibir argumentos, podemos clasificarlos en serovalentes, monovalentes, bivalentes y trivalentes, ¿no? Y además, una cosa que sí se asume como un universal lingüístico es que los verbos difícilmente van a reconocer más de tres argumentos en las lenguas del mundo, ¿no? Incluso, no sé, pensando en náhuatl, ¿no? Que pues es una lengua con la que también tengo familiaridad, yo, por ejemplo, podría pensar que ahí los verbos tienen un máximo de dos argumentos, ¿no? Y entonces uno tiene criterios sintácticos, en este caso, para poder sostener una afirmación como esta. El español sí tiene verbos, sin ningún problema, que aceptan hasta tres, y tiene verbos que no aceptan ninguno. Y entonces, justamente, en la medida en que estos verbos nos permitan identificar, bueno, involucrar uno, dos, tres o ningún elemento, los podemos clasificar según su valencia, ¿no? Y otra vez, esto es muy importante, la valencia es completamente semántica, no nos dice absolutamente nada de las
funciones gramaticales que se pueden desempeñar en determinado verbo, ¿no? Simplemente nos dice cuántos elementos están involucrados en el significado de este verbo. Y entonces justamente ese número de elementos que son obligatorios van a ser los argumentos, ¿no? Y ya decíamos que la presencia de estos argumentos pues es obligatoria en la medida en que si no están presentes, lo que vamos a tener es una oración completamente agramatical, es decir, que vamos a reconocer que es una estructura mal formada en la lengua, ¿no? Recuerden, en este sentido mal formada, no es de nuestra valoración, digamos, normativa, sino desde la valoración de todos los hablantes de la comunidad que dirían, aquí nos hace falta información, ¿no? Entonces, justamente, esa es una secuencia mal formada en términos gramaticales. Ahora bien, ¿no? Lo que es muy importante respecto también de los argumentos es que podemos distinguirlos según sea en términos semánticos o en términos sintácticos. Y entonces, justamente, cuando hablemos de un nivel o de otro, les vamos a dar diferentes nombres. O vamos a clasificarlos más bien, perdón, de diferentes maneras, aunque reconozcamos en ambos niveles que son argumentos. Entonces, por un lado, cuando hablamos en términos de significado, es decir, semánticos, podemos clasificarlos según justamente papeles temáticos, es decir, qué, qué papel, así pensando como en una obra de teatro, qué papel desempeña este elemento dentro de la obra, que es la oración en realidad, ¿no? Y esto es otra vez en términos de su significado. Y tenemos una lista que no se agota en realidad, y también las teorías lingüísticas tienen diferentes papeles temáticos o reconocen diferentes papeles temáticos, aunque en general la lista que vamos a ver aquí está reconocida en todas las diferentes teorías lingüísticas, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos esa clasificación en términos del significado que cobran en relación con el verbo, y por otra parte tendríamos el papel gramatical que van a desempeñar en la oración. Y entonces, el papel temático va a ser una clasificación semántica y digamos, el rol o la función gramatical que van a desempeñar en la sintaxis es justamente una clasificación sintáctica, ¿no? Y entonces, justamente en semántica o en esta clasificación vamos a tener cosas que probablemente no les sean tan ajenas, que ya han escuchado, como agente, tema, paciente, instrumento, meta, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en la parte sintáctica, vamos a reconocer funciones como sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento de régimen prepositivo y otra serie de elementos que justamente son los que vamos a estudiar el próximo semestre, ¿no? Entonces, digamos, lo que pasa es que, otra vez, esta serie de papeles temáticos, a la hora en que se proyectan en la sintaxis, van a cobrar un rol específico en términos sintácticos, independientemente de cuál sea el rol que juegan en su papel temático o en, digamos, en su significado, ¿no? Hay una tendencia en las lenguas del mundo, e incluso, bueno, y en el español, probablemente ustedes la reconozcan muy rápido en tanto que son hispanoparlantes, que digo, hay una tendencia a que ciertos papeles temáticos suelan atribuirse a ciertas funciones gramaticales, pero esto no siempre es así, y justamente lo que tenemos que reconocer es que no siempre hay una relación unívoca entre semántica y sintaxis, sino que hay veces que la semántica encuentra otras maneras de expresarse sintácticamente y entonces esos son los verbos que son, o las oraciones que son como raras, ¿no? Entonces justamente hay que reconocer que por eso mismo una cosa es el papel temático que pueda tener un elemento y otra cosa es la función gramatical que vaya a desempeñar dentro de una oración. Lo que es importante para las dos es que existen estas clasificaciones y estas categorías solo en tanto que un elemento entra en relación con un predicado. Y ya decíamos, nuestro predicado principal en la lengua, la palabra que desempeña el 90% de ocasiones este tipo de funciones, es el verbo, ¿no? Y entonces justamente es dentro del verbo y su significado el que nos va a ayudar a reconocer este tipo de procesos, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces tendríamos por una parte estos elementos obligatorios que vamos a llamar argumentos y por otra parte tendríamos elementos que no son obligatorios que en términos semánticos vamos a llamar adjuntos, ¿no? Entonces justo los adjuntos son todas aquellas frases que pueden aparecer dentro de una oración, pero que, digamos, en lugar de darnos el significado completo del verbo, lo que hacen es contribuir con alguna especificidad de ese mismo verbo según la situación que estamos describiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, yo comí la pizza, y entonces
Yo comí la pizza es una oración bien formada, tiene todos sus argumentos, es un verbo transitivo, eso significa que tiene objeto directo, tiene un paciente y tiene un agente, ¿no? Tiene entonces justamente con eso toda la información que requerimos y ese serían únicamente sus argumentos. Pero también puedo decir, ayer en la noche comí una pizza con mis amigos y entonces digamos ahí ya tenemos por un lado este ayer que nos está dando una indicación de tiempo y con mis amigos que nos está dando una indicación de, en este caso, de compañía, ¿no? Y entonces justamente estos dos elementos, el tiempo y la compañía, no son elementos que están requeridos por el verbo, podemos prescindir de ellos y la medida en que podemos prescindir de ellos, pues justamente los vamos a reconocer como adjuntos. Perdón, veo dos manos alzadas, Ana Laura y Adriana, ¿tienen preguntas? Sí, pero... Era hace rato, perdón. Ok, bueno, Adriana. Bueno, perdón. Sí, no, Nada más tenía una pequeña duda. Entonces, en adjuntos, ¿también puede ser un adjunto un adverbio de tiempo o de modo? Sí, bueno, digamos que la clasificación de adverbios también es demasiado compleja. Aceptemos ahorita esta clasificación que es muy general, muy semántica, y digamos justamente, ¿no? Por ejemplo, un adverbio tal como ayer, o hoy, o mañana, o un montón de otros tipos de adverbios que tienen que ver con tiempo, o ya, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es establecer relaciones o significados que no son obligatorios. Y en esa medida son adjuntos, ¿no? Cualquier cosa que estemos entendiendo por modo en la categoría adverbial, no digo porque en realidad pueden ser 20,000 cosas, ¿no? No porque esté mal la palabra, sino porque ya que nos metamos ahí, vamos a ver que son muy diferentes tipos de modalidades o modos que pueden expresarse en los adverbios. También muchas de las veces estos adverbios lo que son adjuntos, ¿no? Donde podemos encontrar quizás diferencias incluso teóricas que valen mucho la pena discutir, justo por ejemplo en los verbos de movimiento, ¿no? Y esto tiene que ver con que probablemente asumamos que los verbos de movimiento requieren, por ejemplo, si digo que ya llegué, indicar a dónde estoy llegando, pero o bueno, o el contexto nos lo podrá indicar bastante fácilmente, pero en dado caso ya habíamos dicho que si el contexto nos lo indica es porque seguramente es parte de su significado, ¿no? Y entonces sería parte de su estructura argumental. Sin embargo, muchas veces en la sintaxis, estos elementos, más que ser argumentales, ¿no? Vamos a tener que también discutir en algún momento qué es un argumento en términos sintácticos, ya no semánticos. Entonces, sintácticamente estos elementos podrían ser no argumentales, pero otra vez, allí encontramos el desfase que vamos a encontrar muchas veces en muchos casos entre elementos que son obligatorios en términos semánticos y elementos que ya no juegan como obligatorios o como argumentos en términos sintácticos, ¿no? Y entonces, o decía, los verbos de movimiento, cuando uno dice llegué a la casa, ese a la casa podríamos tener dos diferentes interpretaciones históricas, que sea un argumento o que no sea un argumento. Y en realidad ahí, pues justamente, digamos, muchas veces dependiendo de qué tan duros seamos con nuestro análisis sintáctico, podremos decidir que sí lo es o no lo es, ¿no? Recuerden, aquí no hay absolutos, seguimos discutiendo exactamente qué es y cómo funciona la lengua, ¿no? Que es parte de la riqueza de hacer estos estudios. Perdón, Adriana, no sé si después de también tanta vuelta quedó claro. Sí, entonces, bueno, nada más para reafirmar, podríamos decir que en realidad esta clasificación de adjuntos o de argumentos depende más del contexto, ¿no? No tanto de la clasificación que tenemos de clases de palabras, sino en cómo los elementos se encuentran en una oración, dependiendo del contexto, ¿no? Es que pueden ser argumentos o no, o igual lo mismo con adjuntos. Muchas veces, digamos, dependerá del contexto específico en el cual estemos desarrollando una oración, pero digamos que sí vamos a intentar proponer pues generalidades respecto de verbos, ¿no? En esa medida, en tanto que buscamos generalidades, pues podríamos decir que no necesariamente son tan contextuales, sino que dependen del significado del verbo. Entonces, justamente va a haber verbos que podrían, ¿no? También lo que decíamos en el video, por ejemplo, con el verbo, no sé, leer o comer, que podemos decir algo así como, ayer comí toda la tarde, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, aquí comer en este caso es un verbo intransitivo porque no tiene un objeto directo, ¿no? Que esa va a ser nuestra definición de verbo transitivo, que tenga objeto directo. Y entonces, la cosa es que en el contexto podría ser intrascendente esa información, pero vamos a tener ciertas pruebas que nos permitan identificar que incluso cuando no aparezca una expresión fonológica de ese objeto directo, en realidad el verbo comer
siempre va a ser transitivo, igual el verbo leer, ¿no? Entonces, justamente, digamos, ahí el contexto nos ayuda a no producir fonológicamente ciertos elementos, así como veíamos la clase pasada con los adjetivos, pero que en realidad sí están presentes, ¿no? Y entonces, justamente por eso digo que sí vamos a intentar tener una generalidad para poder interpretar cómo y con qué tipo de elementos se desarrolla un verbo. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que intentar llegar a ese punto, ¿no? Justamente por condiciones teóricas, por necesidades de estudio, necesitamos proponerlas. Pero es verdad, lo que es cierto es que el contexto va a ayudarnos muchas veces a identificar cuál es la estructura argumental, cuáles son los elementos y si son argumentales o no son argumentales. No sé si queda más claro, Adriana. Sí, sí, ya me quedó claro, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Yo, maestro, entonces, a ver, entiendo entonces que estamos hablando, o sea, como hemos ido hablando en los tipos de palabras, no mezclemos, como que son esquemas individuales, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando cómo se relacionaba estos adjuntos del verbo, estos elementos adjuntos, con el adjunto del adjetivo. No tienen nada que ver, simplemente tienen el mismo nombre, ¿no? Uh-huh. Es, Perdón, Ana Laura, no escuché la última parte. es que los elementos del verbo, o sea, los dos tipos de elementos son o los argumentos o los adjuntos, ¿no? Estamos alrededor del verbo. Y antes estábamos hablando del adjetivo en las otras clases. Y cuando hablamos del adjetivo, usted nos mencionó en el último documento 3 tipos de adjetivos, tres tipos de elementos cuando el sintagma es adjetival, y era el especificador, el complemento y el adjunto. Ese adjunto, con este adjunto no tiene nada que ver, nada más tienen el mismo nombre. Estamos hablando de otra estructura absolutamente diferente y la única coincidencia es la misma palabra. A ver, habría que distinguir más bien los niveles, los diferentes niveles en los que estamos hablando. Digamos, en este caso, cuando hablamos de adjunto en términos verbales, así como lo estamos planteando, estamos hablando de significado, ¿no? Otra vez estamos hablando de semántica. El desarrollo de la estructura arbórea, donde encontramos especificador, complemento y adjunto, ahí estamos hablando de sintaxis. Entonces, digamos, desde ahí ya son dos cosas distintas. Ahora, lo que es cierto es que los verbos, algo que hemos estado diciendo, es que en realidad esa estructura de X barra nos permite identificar y construir cualquier tipo de sintagma que existe en la lengua. Y por supuesto que tenemos una cosa que vamos a llamar sintagma verbal. Desde esta lectura, los sintagmas verbales lo que sí tienen son también adjuntos, pero son adjuntos. Ok. Muchas veces, adjunto sintáctico en la sintagma verbal y adjunto en papel temático, digo, como lo estamos hablando aquí, empatan. Y entonces elementos como ayer, en esta oración de ayer comí toda la noche, justamente pertenecería y estaría en la proyección de un árbol sintáctico que tenga como núcleo un verbo, o sea, que sea un sintagma verbal, a este elemento que es un adjunto en la posición de adjunto del árbol. A veces, pero esto otra vez tiene que ver con que la sintaxis, el significado en realidad, que es la gran cosa que nos importa en lingüística, aunque durante mucho tiempo también lo intentamos negar, es que, digamos, se proyecta en la sintaxis y entonces la sintaxis también es sensible al significado y las estructuras que forman la sintaxis tiene que ver mucho con qué significados tienen las cosas. De tal manera, justamente lo que tenemos es esta coincidencia. Pero hay que recordar, lo que estamos hablando es de mero significado, es decir, pura semántica, ¿no? Todavía no estamos hablando de sintaxis. ¿Por qué? Porque el sintaxis verbal justo es lo que vamos a ver de sintaxis. Después. Ok, sí. Ok, bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Algo que es importante es que generalmente los elementos que son argumentales en términos de sintaxis, esto sí de sintaxis, son sintagmas nominales, ¿no? Mientras que los adjuntos, digo, suelen ser los argumentos sintagmas nominales, no siempre lo son, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Mientras que los adjuntos tienen más posibilidades de expresarse en tipos de sintagmas. Entonces, no solo vamos a encontrar sintagmas nominales, sino también sintagmas prepositivos y sintagmas adverbiales. Cosa que un adverbio jamás va a poder ser expresión de un argumento de un verbo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay también ciertas limitaciones que tienen que ver también con las clases de palabras. Y entonces, digamos, eso sería nuestra primera oposición, que es muy importante reconocer entre argumento y adjunto. Entonces, hasta aquí vamos todos bien, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que con esta valencia, los verbos no solo nos están indicando cuántos números de participantes pueden tener, bueno, no, perdón, relaboro. Los verbos que a través de la valencia nos dicen cuántos participantes pueden tener, pero los verbos, así en tanto que son un predicado, no solo nos dicen el número de elementos, sino también nos dicen algo de cómo se relacionan con el significado de este verbo. Y justamente cómo se relacionan con el significado de este verbo es lo que vamos a llamar estructura argumental, ¿no? Y entonces, justamente la estructura argumental refleja, por una parte, el número de argumentos, que también podemos llamar participantes, que requiere la unidad léxica verbal, y además, qué tipo de significado van a desempeñar estos elementos dentro de la oración, ¿no? Entonces, justamente, digamos, es esta estructura argumental la que organiza los significados que obtienen los sustantivos o los participantes en general al entrar en relación con un verbo y justamente cómo el verbo los va a ordenar para posteriormente poder proyectarlos en la sintaxis, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, un verbo como meter, que es un verbo trivalente, va a tener una serie de elementos que aquí escribimos con variables, X, Y, Z, que a la vez van a estar relacionados con papeles temáticos como agente, tema y locación o locativo, ¿no? Entonces, digamos, decíamos en el video también que esto es como una especie de función, si se acuerdan, en términos matemáticos, una función es un elemento que toma elementos para arrojar elementos de una nueva, de una nueva calidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? Un verbo, pues relaciona dos elementos que no tienen en realidad nada que ver, por ejemplo, un elemento X con la categoría de agente para aventar una nueva categoría que sería justo la de este elemento desempeñando el agente del verbo meter, ¿no? Y entonces justamente en ese sentido, pues el verbo lo que hace es tomar toda esta serie de elementos para poder proyectar todo su significado, ¿no? Y entonces esto quiere decir justamente que, o esto como lo debemos leer, que meter requiere tres argumentos, ¿no? Son estas las variables que utilizamos. Aquí podemos poner, por ejemplo, María, pelota y portería, que podrían estar aquí, y entonces a través de eso obtener la oración, María metió la pelota en la portería, ¿no? Y entonces María va a tener el papel de agente, la pelota el papel de tema y en la portería el papel de locativo o de locación, ¿no? Se utilizan las dos palabras. Sucede lo mismo, por ejemplo, con un verbo como dar, que también tiene una valencia de tres elementos. Tiene otra vez las variables X, Y, Z, pero vean cómo dar tiene diferentes papeles temáticos desempeñados por estos tres elementos. Y entonces, en lugar de tener, que era lo que habíamos propuesto, agente, tema y locativo, tiene agente, tema y destinatario, ¿no? Entonces, comparte dos, agente y tema, pero en lugar de tener una locación, lo que tiene es alguien a quien se destina, en este caso, lo que se da, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, si pusiéramos aquí Juan, perfume y madre, tendríamos al final la oración, Juan le dio un perfume a su madre, en donde Juan es el agente, un perfume es el tema y a su madre es el destinatario, ¿no? Vean cómo, pues el verbo, en tanto que es el predicado, no recibe ninguna etiqueta de papel temático porque es el verbo el que está asignando estas etiquetas. Entonces él no tiene necesidad de expresar absolutamente nada de papeles temáticos porque es en realidad en los sustantivos que se relacionan con él en donde da y otorga estos significados en realidad. Y otra vez, lo que es bien importante reconocer es que cada papel temático pues está relacionado en realidad con el significado del verbo. Es decir, el verbo por sí mismo dentro del lexicón, ¿no? Ya les hablaron en lexicología del lexicón, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, justo dentro del lexicón, estos verbos tienen toda esta información guardada. Y entonces, justamente, lo que hacemos nosotros como hablantes es reconocer que existen esas estructuras en digamos, en nuestro disco duro verbal metido en la cabeza, y entonces sabemos que se comportan de esta manera, ¿no? Y esta cosa, pues la única manera de saber que es así es porque aprendemos las lenguas, ¿no? En realidad, a veces no tenemos mucho más, ¿cómo decirlo? No tenemos muchos más elementos más que el conocimiento de la lengua para asegurar que esto es así, y luego vamos a tener que aplicar, ya que lo reconozcamos, una serie de pruebas que justamente las vamos a ver conforme vayamos viendo tipos de oraciones, ¿no? Pero bueno, ya hasta aquí, ¿vamos bien? Entonces la estructura de esa, de Juan le dio un perfume a su madre, sería entonces como X da Y a Z.
Así, ¿no? Prácticamente. Justamente sería eso, pero la diferencia es que lo que tenemos aquí en la estructura argumental, todavía no hay asignación de ninguna función semántica, digo, sintáctica, ¿no? Entonces, cuando decimos X da Y a Z, ya estamos, sin querer, ¿no? En realidad, asignando cosas como caso, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que asignamos caso? Esa A grandota en a Z nos está diciendo eso es caso de un objeto, ¿no? Entonces, también vamos reconociendo que el español, aunque no tiene morfología como el latín, donde vemos los casos, en realidad tenemos procedimientos sintácticos para asignar caso, ¿no? Entonces, justamente la preposición a, que para mi gusto, y eso lo vamos a discutir el próximo semestre, en esos casos ya no es una preposición, sino una marca de caso justamente, ya nos está diciendo qué papel sintáctico está jugando ahí el papel temático, ¿no? Y entonces esto, digamos, es todavía un poquito antes de poder enunciar algo como eso. Pero, digo, sí, en realidad para facilidad, pues sí podemos decirlo así, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda? Maestro, aquí entonces en estos dos, o sea, pudiendo entender la estructura argumental, estamos haciendo análisis semántico todavía y hasta después es que vamos a hacer el sintáctico. Exacto, exacto. Ok, Todavía aquí muy bien. estamos hablando de puro significado. De hecho, hoy estamos hablando de puro significado, pero otra vez es un significado que necesitamos sí o sí dentro del estudio sintáctico, ¿no? Porque justamente esto y la estructura van a estar relacionados de tal manera que siempre hay que estar haciendo referencias o a uno u otro, ¿no? Entonces, es muy importante que nos vaya quedando claro esta relación. Maestro, sería nada más, voy a agregar una cosa muy breve que me lo pregunto yo para ver si así le entiendo bien. Es como si te dan esta oración, María metió la pelota en la portería, y entonces identificas que es la asignación, o sea, el papel de tema que se le asigna a los tres sustantivos según el verbo. Tema se le asigna solo a un sustantivo. Ah, O sea, digamos, ok. Pero entonces, ¿cómo se llaman los tres, los papeles temáticos, perdón? O sí, sea, los tres papeles temáticos los asigna el verbo. Y estamos hablando entonces de que identificamos tres sustantivos y al identificarlos no los vamos a confundir. Es decir, porque hay un papel temático de agente, otro de tema y otro locativo en el primer ejemplo, en el verbo meter, ¿no? Vamos, pero todo va a ser con relación al verbo, desde el verbo, ¿no? sí, digamos, por principio sí. La Ok. cosa es que los verbos también restringen qué tipo de sustantivos pueden ocupar la posición de ciertos papeles temáticos. Entonces tampoco puedo decir agente, hola, así como soy el verbo meter, necesito un agente, entonces así el primer sustantivo que me encuentro, ese va a ser mi agente. En realidad, digamos, los verbos son más exquisitos que eso y van a decir, no, el sustantivo que necesito meter en este papel temático Es un necesita... sujeto. No, todavía no No, llegamos al sujeto. todavía no. Todavía no. El papel temático que requiero para gente, por ejemplo, dirá el verbo meter, necesita ser humano. Y entonces, en general, podríamos, o animado, ¿no? Y entonces, en general, podríamos luego identificar que los agentes suelen tener, como de tendencia, esta característica de ser animados o humanos. Y entonces, justamente, el verbo va a reconocer qué sustantivos están, digamos, en relación, que cumplen con esa característica y va a decir, ah, este sí es mi agente. Y entonces Ya. ya de ahí puede decir, ah, para el tema requiere un elemento que sea menos animado. Y entonces va a encontrar el elemento menos animado y lo va a introducir en el papel temático, en este caso el tema, ¿no? Y lo mismo, la locación, pues tendrá que reconocer qué sustantivo, léxicamente, pues en su significado, está hablando de un espacio. Y entonces ese sí va a poder ser locación. Entonces justamente ahí, digamos, ya no es cualquier elemento el que se introduce en cualquier papel temático, sino que también deben cumplir con ciertas características del significado de los sustantivos. Y luego, una vez que hace eso, digamos, un siguiente paso, pensando que esto sea como, así como lo concebía Chomsky muy al principio de su, bueno, Chomsky no hablaba de semántica, pero sí hablaba de reglas de derivación, ¿no? Entonces, pensando así como el primer Chomsky, que hubiera un montón de reglas de derivación, digamos, una vez que el verbo hace eso y asigna papeles temáticos, puede preguntarse, ¿y qué estructura sintáctica quiero? Y entonces ahí sí decir, este agente va sujeto. Pero es hasta entonces. Y entonces ya ahí estamos hablando de sintaxis. ¿Ok? Sí, gracias, maestro. ¿Alguna otra duda antes de pasar ya a ver qué papeles temáticos vamos a emplear? No, perdón, Carla, vi que alzaste la mano.
o fue dedazo? Y bueno, ahora... Dice que se equivocó. Ah, sí, ya vi, perdón. No estoy viendo el chat, no sé por qué no, creo que cambió la versión de Zoom y entonces ya no me... Laura hace una pregunta, maestro. Ok, sí, cada verbo exige sus propios papeles temáticos, sí, pero la lista de papeles temáticos es finita, digamos, ¿no? Es decir, no es que un verbo como dar tenga su papel temático del dador, lo dado y a quien se le da, o algo así, sino que vamos a intentar hacerlos más generales para que podamos describir ciertos tipos de verbo que en general con los papeles temáticos con los que se relacionan, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que la diferencia que vamos a tener entre, digamos, la especificidad de un verbo y un intento de generalidad para poder integrarlos dentro de clases un poco más amplias, ¿no? Recuerden que algo que también nos interesa mucho es poder organizar todos estos fenómenos en clases que estén bien definidas y que nos permitan, pues, a través de estas clases, describir el comportamiento de la lengua, ¿no? Y lo que les quería decir antes de la pregunta es justamente que creo que cambió la versión del Zoom, ya no brinca el chat cuando hay preguntas, entonces preferentemente, ahora sí, anímense a preguntar, digamos, por el audio, ¿no? Para que no nos perdamos de ninguna pregunta y todos podamos resolver las dudas que tengamos. Pero bueno, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Entonces, vamos a pasar ya a hablar específicamente de qué es un papel temático. Entonces, los papeles temáticos son los significados que son atribuidos, ¿no? Como partes constituyentes del propio verbo, ¿no? Y generalmente se les va a atribuir a sustantivos. No necesariamente va a ser siempre a sustantivos, pero generalmente los sustantivos son los que desempeñan toda esta serie de elementos argumentales, ¿no? Todos los papeles temáticos, además, son argumentales en términos semánticos, ¿no? No son argumentales necesariamente en términos sintácticos. Y entonces, todos estos significados, ¿no? Van a corresponderse al rol o al papel, justamente, ¿no? Otra vez pensemos en que el verbo es una obra de teatro y entonces justamente va a haber ciertos sustantivos que van a desempeñar específicamente ciertos papeles y esos papeles son los que llamamos papeles temáticos, es decir, cómo juegan los sustantivos en relación con ese verbo, eso cómo juegan es a lo que denominamos papel temático. Y bueno, los papeles temáticos, además, esto que decíamos, son relacionales, es decir, bueno, son significados relacionales, es decir, no están atribuidos en el abstracto a un sustantivo, a un adjetivo, a un adverbio, sino que están atribuidos en la medida en que entran en relación con el propio verbo. Es decir, esto solo existe en la medida en que un sustantivo entra en un predicado. Y esa es la importancia justamente del predicado, que genera estas estructuras y estos significados que los sustantivos por sí mismos en nuestra entrada mental no tienen, ¿no? Solo tienen en la medida en que podemos ponerlos en una estructura que al final va a tener forma sintáctica, ¿no? Y justamente, digamos, eso es lo que nos permite asegurar que en determinados contextos un sustantivo va a ser una cosa y no va a ser otra cosa, ¿no? Es decir, a pesar de que referencialmente sea lo mismo, en uno puede ser quien está causando una acción y en otro caso puede ser quien está recibiendo esa acción. Y entonces justamente eso funciona solo en la medida en que estos elementos entran a una relación predicativa, ¿no? Y por eso justamente es que los verbos son la parte más importante de la oración, ¿no? Y por eso también es una de las cosas que a los lingüistas nos gusta estudiar mucho, ¿no? Porque pues, son una verdadera locura y las lenguas tienen una variación bastante interesante en las palabras verbales. Pero bueno, y entonces vean cómo justamente podemos tener dos oraciones como las que tienen ahora en 1 y en 2. María reprendió a los alumnos y María padece una grave enfermedad, ¿no? Vean que en los dos aparece María, ¿no? María aquí es digamos, el sustantivo y el referente que nos importa para que veamos cómo incluso teniendo el mismo, digamos, la misma función gramatical, todos reconocen, ¿verdad?, que María es el sujeto de las dos oraciones. Eso nos, digamos, no hemos visto sujeto, pero sí les queda claro, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, en 1, donde María es sujeto, vean cómo, pues reprender de entrada, su propio significado, podemos, creo, todos calcular, que es una acción donde María tiene voluntad, donde María tiene control sobre la acción, donde María, digamos, puede detener la acción cuando quiera, puede incluso modificar
algún aspecto de esa acción, y entonces en ese sentido vamos a decir que María es un agente, ¿no? Justamente porque tiene estas características en donde uno de los elementos del verbo reprender requiere esta condición de agentividad para poder desempeñar cierto papel dentro de la oración, ¿no? Si pasamos a la oración en 2, podemos ver que María, a diferencia de 1, no tiene ningún control sobre la situación, ¿no? ¿Qué le pasa a María? Está enferma, está sufriendo la enfermedad, imagínense a María en la cama, y entonces en esa medida, pues, digamos, yo creo que en realidad nadie querría estar enfermo, más si es una grave enfermedad, y entonces ella, aunque quisiera terminar la acción, en realidad no es la persona capaz o no es el elemento capaz en el mundo para poder detenerla. En ese sentido, María no es un agente, es un experimentante, es decir, está experimentando esta característica de estar enferma que se expresa a través del verbo padecer, ¿no? Y entonces justamente vean otra vez cómo sintaxis, en este caso sujeto, no es, digamos, no nos asegura un papel temático específico, ¿no? Simplemente nos está asegurando una relación sintáctica, pero los papeles temáticos atribuidos a cada una de estas oraciones a María, que es el sujeto de ambas, son completamente distintos, y son distintos justamente porque el significado del verbo es completamente distinto. Otra vez, en reprender, María tiene control sobre la acción; en padecer, María no tiene ningún control sobre la situación, ¿no? En realidad, pareciera que la que tiene más control en esta oración es la enfermedad, ¿no? Pero la enfermedad tampoco es humana, entonces tampoco podemos atribuirle ninguna característica como de voluntad, a no ser que, y ahí sí, muy quizás literariamente o muy poéticamente, como queramos, el adjetivo que le queramos dar, hagamos una especie, no sé, de figura retórica en la cual la enfermedad cobre ciertas características mucho más humanas, ¿no? Y entonces ahí sí, incluso la enfermedad podría ser agente, pero necesitamos toda esta serie de recursos retóricos para poder convertir a la enfermedad en un elemento agentivo, ¿no? Y entonces justamente vean cómo incluso cuando hacemos estas metáforas, ¿no? O esta serie de figuras retóricas, pues también la sintaxis va a poder darnos alguna pista acerca de cómo estamos conceptualizando las cosas, ¿no? Y entonces, otra cosa que tenemos que decir, la sintaxis sí tiene una, digamos, iconicidad con la manera en que concebimos el mundo, ¿no? Eso sí es algo que debemos empezar también a asumir, a pesar de que, pues, no suele reconocerse en todos lados, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ahora, lo que yo les quiero preguntar es si esta notación les queda clara. Ahí donde dicen más humano. Era sobre lo que mencionó hace rato, ¿no? Que tiene voluntad, y que puede tener control. Sí, pero más allá del significado, pregunto, ahora sí que si en semántica están viendo algo como esto. No, yo no estoy viendo nada. Oh, no, bueno, eso tendremos que intentar arreglarlo de alguna manera, pero entonces no han visto ninguna teoría acerca de rasgos distintivos. No. Ok, No, maestro. Daré una breve explicación acerca de esto, y si quieren, pues después les paso una lectura bastante bonita de Jacobson acerca de qué es esta idea de los rasgos distintivos, ¿no? Pero, digamos, esto en realidad es un tipo de notación que viene heredado de la lingüística más estructuralista de principios, bueno, ya ni tan de principios, digamos un poquito antes de mediados del siglo XX, sobre todo desarrollada para fonología, por uno de los más grandes fonólogos que ha habido en la historia de la humanidad. Digo, tampoco ha habido tantos, entonces tampoco es tan difícil, pero bueno, Trubetskoy, ¿no? Que es el verdadero gran padre de la fonología moderna, justo desarrolla una serie de notaciones en las que asume que, si se acuerdan, hablábamos en algún punto también de la lengua, que íbamos a encontrar una cosa que llamábamos relación paradigmática, y hablábamos de que la relación paradigmática era una relación que se da en ausencia, ¿no? Entonces, si algo está presente, solo puede estar presente; si algo no está presente, pues simplemente no va a estar presente, pero en realidad, que esté uno y esté otro, digamos, entrañan como a la existencia del resto de elementos, ¿no? Y entonces cuando Trubetskoy se da cuenta de que los sonidos de la lengua se organizan de esta manera, entre relaciones de ausencia y presencia, empieza a descomponer los sonidos
y empieza a asignarles ciertos rasgos particulares, originalmente acústicos, que después Jacobson, que también es otro de los grandes lingüistas del siglo XX, va a sistematizar de una manera más clara, y después Chomsky va a retomarlos para su propia teoría generativa de la fonología, ¿no? Entonces, digamos, esto porque a partir de ahí, y algo que es importante decir, es que la fonología ha sido en buena parte la que ha ido poniendo cómo estudiar la lengua, ¿no? Y entonces justamente en cuanto la fonología hizo eso, la semántica, que era también un área que empezaba a desarrollarse, digamos, ya con cierta independencia, descubre que puede intentar también reconocer los significados a partir de elementos más abstractos y también dotarlos de esta idea de ausencia o presencia. Y entonces justamente a partir de ahí nace también esta idea de la existencia de un rasgo distintivo, que es como los vamos a llamar, que identificarían ciertos elementos en la manera en que organizamos el léxico de nuestra lengua. ¿Dónde funciona esto con mucha claridad? Cuando tenemos elementos que están relacionados taxonómicamente, ¿no? Y entonces, además, si tenemos palabras que, estos que veíamos cuando veíamos género, que son específicas para diferentes formas del género dentro de una misma clase, entonces vamos a reconocer que ahí la ausencia o presencia de un elemento va a hacer que elijamos un ítem léxico en específico, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en la oposición entre vaca y toro, sería justamente el rasgo, podemos definir, ahí podríamos incluso tener como una discusión acerca de cuál es el rasgo que está presente, si es más menos macho o más menos hembra, sea el que sea, justo el cambio de uno de esos elementos, positivo o negativo, va a hacer que asignemos una palabra diferente a cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de este tipo de significado abstracto cuando decimos que, por ejemplo, los agentes van a estar caracterizados por el rasgo más humano. Eso significa que hay elementos que tienen el rasgo menos humano, todo aquello que no nosotros conceptualizamos como humano, y entonces probablemente estos no estén destinados a ser agentes, ¿no? Y entonces otra vez, vean cómo incluso en los papeles temáticos, la manera en que concebimos el mundo es muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le podemos atribuir voluntad a un fenómeno natural, que a lo mejor en otras comunidades sí, entonces no puede ser agente de una oración. En cambio, en otras comunidades, si sí le podemos atribuir humanidad, ahí sí va a poder ser agente, ¿no? Lo que importa es justamente esta idea de que este rasgo en realidad va a tener esta oposición, ¿no? Más o menos. No puede no estar asignado, de tal manera que si no es, digamos, si no está presente este rasgo de humanidad, entonces el rasgo que está presente será menos humano. Si está asignado, entonces el rasgo que vamos a tener va a ser más humano, ¿no? Y justamente esto es una manera que tiene, insisto, la lingüística, sobre todo la estructuralista, viene de esta tradición del mediados del siglo XX, para poder empezar a entender cómo está compuesto el significado de las cosas, ¿no? Lo cierto es que todavía hoy podemos reconocer que son importantes estos rasgos y la manera en que se relacionan según su polaridad, ¿no? Si son positivos o si son negativos. Y entonces justamente muchos papeles temáticos en términos de significado en realidad están definidos por la serie de rasgos semánticos que poseen, ¿no? Y entonces justamente por eso es importante que empecemos como a familiarizarnos también con esta notación. Y entonces pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí queda claro esto de los papeles, perdón, de los rasgos distintivos? Es como, ya me acordé que es cuando, por ejemplo, pones niño y pones más humanos, menos adulto, pero si pones adulto, pondrías más humano, menos niño, cosas así, ¿no? Que se busque como identificar las características que pueden tener. Sí, con la única particularidad de que no haríamos, por ejemplo, esta diferencia de menos, digamos, definir al adulto por el menos niño y definir al niño por el menos adulto, más bien querríamos elegir el mismo rasgo y decir, pensemos que el rasgo es adulto, ¿no? Y entonces el niño estaría definido como menos adulto y el adulto estaría definido como más adulto. Entonces, esa sería la única característica que estaríamos buscando para poder generalizar exactamente los mismos significados en todo el sistema léxico de una lengua, ¿no? Entonces, y en este caso, las características que tienen los papeles temáticos a los que les atribuye, más bien, los papeles temáticos que atribuyen verbo en una oración o en una predicación. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda hasta acá? Yo tengo una. En el ejemplo que nos acaba de dar, el que dice ahí de María, en el primero el papel temático es agente, María, y en el segundo, ¿qué es? ¿Es sujeto? No, experimentante. Ok.
Ok, gracias. Ahora vamos justo a la lista de papeles temáticos, no desesperen, pero solo recordar, ¿no? Perdón que sea tan insistente en esto, pero recuerden, sujeto no es un papel temático, sujeto es una función sintáctica o una función gramatical. Entonces, otra vez, ambos en este caso son sujetos, solo que en este caso, semánticamente el sujeto es un agente y en este caso el sujeto es un experimentante, ¿no? Entonces, otra vez, esto lo digo porque lo que es interesante de nuevo es cómo no hay una relación unívoca entre papel temático y función sintáctica. Es decir, muchas veces cada verbo va a tener una estructura sintáctica distinta, a pesar de que tenga exactamente los mismos papeles argumentales que pueda asignar con respecto a otro, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde pues uno tiene que empezar a preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué los verbos hacen esto y no hacen esta otra cosa? ¿Por qué las lenguas no son tan regulares como quisiéramos? Y pues bueno, la respuesta, pues hay 20,000 respuestas distintas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces pasemos a esta breve lista de papeles temáticos. Otra vez, ya lo había dicho, lo repetiré. Esta lista de papeles temáticos no agota las posibilidades de papeles temáticos que existen en la teoría lingüística, ni es la única lista que pueden encontrar sobre la existencia de ciertos tipos de papeles temáticos. Lo que sí es que, a mi juicio, son las categorías o los papeles temáticos que más suelen coincidir a lo largo de las diferentes teorías y que más o menos van a tener la misma definición, ¿no? Lo digo porque, pues luego, no sé, si cambian de profesor o si en español 3 que también van a tener que ver ese tipo de cosas, pueden cruzarse y entonces decir como, pero esto era una cosa, y aquí ahora en esta materia es otra cosa, no es culpa de la etiqueta que usamos, es culpa de las diferentes teorías que hay. Entonces, si también empiezan a buscar en internet, pueden encontrar otras 20,000 definiciones y otra vez ese es el problema de las diferentes teorías, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, con esta serie, con esta listita, en realidad podemos sobrevivir sin ningún problema y sin hacernos tantas bolas, ¿no? Después ya podemos hacerla con mucho más precisión y podemos ir eliminando incluso algunas de estas categorías. Pero por ahora, quedémonos con estas, ¿no? Y entonces justamente la primera que tenemos es la de agente. Y bueno, el agente es el papel temático, generalmente, más bien, siempre, no es cierto, no siempre, generalmente asignado a un sintagma nominal que hace referencia en una oración a una entidad humana o animada, y entonces esos dos en realidad son rasgos distintivos que tiene control sobre la acción. Es decir, lo que es importantísimo para los agentes es que puedan ellos iniciar y detener la acción en cuanto ellos tengan la voluntad de hacerlo. De tal manera que depende de ellos que se complete o que no se complete, que continúe, que se repita, etcétera, 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 ¿no? Y justamente, pues en nuestra, no sé, quizás nuestra antropocéntrica manera de organizar el mundo, pues generalmente son humanos, y cuando no son humanos, lo cierto es que sí son elementos animados, ¿no? Entonces, a lo mejor un perro no es prototípicamente un agente, pero claramente es mejor candidato a un agente que una silla, ¿no? Que no es ni animado ni es humano. Y vean justamente cómo vamos a tener una tendencia en general a asumir que los agentes son sujetos. Otra vez, son dos categorías distintas, y justamente en la primera oración vemos que el agente, que es el que está subrayado, a lo largo de todo el texto, los papeles temáticos que nos importan son los elementos subrayados, ¿no? Entonces, para que eso ya no haya bolas. Entonces, Eloísa barrió la casa con mucho cuidado. Justamente Eloísa, pues se ve que tiene control sobre la acción de barrer, de tal manera que hasta podemos decir que lo hace con mucho cuidado, ¿no? Este tipo de cosas, si no tuviéramos un agente, difícilmente podríamos decir que suceden con cuidado, con prisa, con, no sé, animosamente, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense cómo la segunda oración, la investigación fue revisada minuciosamente por los becarios, que sería el agente de la acción, que son los que tienen el control, son los que pueden iniciarla, son los que pueden terminarla, ni siquiera es en realidad un argumento en términos sintácticos, ¿no? Esto en términos sintácticos lo vamos a llamar oblicuo, y es lo que nos han enseñado toda la vida, que es el, ahí como le llaman, complemento agente, ¿no? Es decir, cuando tenemos una voz pasiva, pasa que hay un elemento que pasa a tomar la posición de sujeto, que era anteriormente un objeto directo, y el antiguo sujeto, si así lo queremos, podemos introducirlo por la preposición por, en español, ¿no? Hay lenguas a las que ni les interesa
recuperar al antiguo sujeto, entonces nada más lo borran y ya, olvídense que existió, ¿no? Entonces justamente aquí vean cómo no coincide con el sujeto, lo cual no hace que deje de ser agente. Y esto justo es para que veamos cómo sintaxis y semántica en esta categoría son cosas que están completamente pues diferenciadas, ¿no? Y entonces ambos aquí serían agentes, no son sujetos los dos. ¿Queda claro esto? Ok, bueno, entonces, también vamos a tener la contraposición del agente en general es el paciente. Es decir, generalmente cuando reconozcamos que tenemos un agente, vamos a tener que reconocer que hay un paciente o un tema, ¿no? Ahí a veces puede ser un poco modificado, ahora vamos a ver las diferencias, pero digamos, estos tres en realidad están muy, muy, muy unidos. De tal manera que el paciente es el papel temático que también se le atribuye a un sustantivo, que es una entidad que es completamente afectada por la acción que denota el predicado. Entonces, de ahí esta notación de más afectado, ¿no? Es decir, este sí es afectado, que es lo que lo va a distinguir del tema en realidad. Entonces, este papel, ¿no?, suele asociarse en términos sintácticos al objeto directo, pero otra vez, no necesariamente siempre va a estar asociado al objeto directo, y lo que sí es que generalmente van a ser oraciones transitivas, ¿no? ¿Por qué digo generalmente? Porque la oración de acá, por ejemplo, es una oración intransitiva por el proceso de la voz pasiva, pero de todos modos tiene, en este caso, un tema, no es un paciente, pero más o menos funciona igual, ¿no? Y entonces vean cómo en la oración Arturo cortó la madera con el hacha, pues la madera es lo que es completamente afectado por la acción de cortar que produce este agente que es Arturo, ¿no? O el libro fue maltratado por el estudiante, vean cómo el libro tiene ahora la función sintáctica de sujeto, porque tenemos una voz pasiva y de todos modos sigue siendo el elemento que es afectado y en esa medida es el paciente, ¿no? Otra vez, lo que distingue al paciente del tema es justamente esta idea de afectación. ¿A qué se refiere la idea de afectación? A que, digamos, la cosa que es afectada va a cambiar su condición de existencia en el mundo. Piensen en la madera de la oración de Arturo cortó la madera con el hacha. Piensen que originalmente podría ser un tocón de madera o, no sé, una pieza de madera grande o un árbol, ¿no? Y en el momento en que llega Arturo, hace la acción con el hacha y el árbol cae o este tocón se divide en dos, ya no podemos regresar a la vieja situación que existía en el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos justamente la idea de afectación, ¿no? Que este cambio en la situación del mundo es un poco, digamos, ya no se puede resolver, ya sucedió. En cambio, cuando es menos afectada es porque en realidad, digamos, la identidad de las cosas que están siendo afectadas, digamos, en realidad no cambia, no se altera de la misma manera a cuando son afectadas. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la oración. Bernardo sabía las respuestas del examen y las respuestas, pues en realidad no es que haya una afectación sobre ellas, ¿no? Es más bien una cosa que Bernardo pues tiene conciencia, más o menos tiene cierta voluntad sobre ese conocimiento, estudió toda la noche, podemos imaginarnos una situación en el mundo en la cual Bernardo hizo lo suficiente para saber esas respuestas, pero pues las respuestas no van a cambiar, ni van a cambiar su característica en el mundo, son las respuestas siempre, ¿no? Entonces, justamente esa sería la distinción que vamos a encontrar entre más afectado y menos afectado. Si vemos otra vez la oración de abajo, Luisa tuvo esos documentos entre sus manos, pues no sé, ¿no? Aquí está mi celular, lo tengo entre mis manos, en realidad no estoy afectando ninguna característica del celular, y si se los doy, pues el celular va a seguir siendo el celular, lo único que habrá cambiado es el dominio en el que se encuentra, ¿no? Y pasará de estar en mi dominio a estar en el dominio de alguno de ustedes. Entonces, justamente, esos son los elementos que son temas, ¿no? Y justamente van a ir muchas veces con verbos que significan dar o entregar cosas, o con verbos que pueden reconocer como estos procesos mentales que tienen incluso ciertos sustantivos abstractos, ¿no? Generalmente también los temas son más abstractos que los pacientes, ¿no? También eso suele ser una característica semántica y léxica de estos dos papeles temáticos. Y también estos de posesión, no sé si ya lo he dicho, suelen ser más bien temas que pacientes, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Perdón? No, que sí. Ah, ok. Está bien, entonces, digamos, ya habíamos dicho que
paciente, tema y agente suelen estar relacionados, ¿no? Obviamente, lo que no vamos a tener casi, o en realidad no vamos a tener, es que haya paciente y a la vez tema. O hay paciente o hay tema, y estos van a aparecer con un agente. Los que también van a estar relacionados de la misma manera son el experimentante y la causa. Entonces, a diferencia del agente, el experimentante es un rol semántico que también se le atribuye una frase nominal que designa generalmente una entidad humana o animada. Otra vez vean cómo la humanidad y la animacidad son importantes, y este paciente, este experimentante, perdón, va a justo experimentar un estado o un proceso que sucede en el mundo, ¿no? ¿Qué tipos de verbos tienen experimentantes? Estos como gustar, amar, querer, etcétera, donde en realidad uno no tiene ni siquiera control sobre la acción. Digamos que en general, por ejemplo, amar, ¿no? Uno no tiene control sobre sus emociones, simplemente las experimenta, las padece. Y en esa medida, entonces yo más que ser un agente, porque no puedo poner mi voluntad en esas emociones, soy alguien que las experimenta, y el papel temático que tendré en esa oración va a ser experimentante, ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, podemos tener oraciones como: Daniel admira a la gente que no ha salido de su casa en cuarentena, y entonces justamente vean cómo admirar es un proceso mental en el cual Daniel tampoco va a tener mucho control sobre la idea de admiración, simplemente son las emociones que se le detonan, y entonces, en ese sentido, Daniel pues va a ser un sujeto en este caso que además no va a ser un agente, va a ser un experimentante, ¿no? Y entonces vean otra vez cómo función gramatical no va de la mano con papel temático, ¿no? Y si pasamos a la oración, esta trampa seguro ya se la saben, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Los chocolates? Los chocolates claramente son el sujeto de esa oración. Luego diremos exactamente por qué ese es el sujeto. Y entonces a ese niño, que en este caso es un objeto directo, perdón, aquí me sobró un L, que en este caso es un objeto indirecto, va a ser el experimentante. ¿Por qué? Porque otra vez los niños, no necesariamente, o el niño, perdón, sin mucha voluntad, sabe que una de las cosas que le producen ciertas emociones en el mundo es el chocolate, ¿no? Y eso es a lo que nosotros denominamos en español gustar. En este caso, verbos como gustar van a tener un experimentante dativo, ¿no? De hecho, así los vamos a clasificar después. ¿Por qué? Porque están marcados como objetos indirectos. Estos experimentantes van relacionados con causas. Entonces, en estas oraciones, la gente que no ha salido de su casa en cuarentena y los chocolates amargos son las causas de que el experimentante padezca esta serie de situaciones. Y entonces, justamente las causas van a ser una expresión nominal que alude a una entidad, generalmente inanimada, pero no necesariamente inanimada, como podemos ver acá, que se presenta como el motivo que genera, ¿no?, un determinado proceso o estado. Generalmente, otra vez, procesos o estados mentales y emocionales. Entonces, por ejemplo, el ruido asustó a Raúl. Vean cómo aquí la causa es sujeto, y otra vez, a Raúl es un objeto indirecto que justamente también es experimentante, ¿no? Tal cual le gustar. O el gato se asustó con el ruido. En este caso, el ruido está, incluso en términos sintácticos, pasado a una función completamente periférica, pero es importante en términos semánticos porque asustar requiere un papel temático causa, ¿no? Y entonces, justamente, aquí el ruido es una cosa que no es, otra vez, sintácticamente obligatoria, y el gato será el experimentante, ¿no? Y entonces, así, de la misma manera como teníamos que agente va con paciente o tema, experimentante va con causa. Estos tipos de papeles temáticos están muy interrelacionados. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Entonces, otro papel temático que tenemos, generalmente le llamamos fuente, aunque también es verdad que tiene el nombre de origen en otro tipo, en otras teorías lingüísticas, es en realidad el papel temático que indica desde dónde se produce un movimiento o desde dónde se originó un movimiento, ¿no? Entonces, generalmente esos claramente no son sustantivos que hablen de cosas animadas, sino son sustantivos que hablen de cosas que son locaciones o que pueden ser locaciones para el inicio de un movimiento. Entonces, por ejemplo, Juan llegó ayer de Parangaricutirimícuaro, pues claramente de Parangaricutirimícuaro, ¿sí está subrayado? Sí. Es la fuente porque ahí se originó el movimiento que hizo que Juan llegara al punto al que llegó, ¿no? Vean cómo llegar es ambiguo porque depende mucho de la deixis en donde lo digamos, ¿no? Solo se puede llegar
al punto en el que se está enunciando, o a no ser que queramos hacerlo muy evidente y sacarlo de nuestra condición deíctica. Pero en dado caso, vamos a necesitar otra frase prepositiva, ¿no? Generalmente hace referencia al punto en el que estamos situados nosotros como hablantes. Lo mismo, por ejemplo, podemos decir, el libro cayó de la repisa. Vean cómo el movimiento de caer se origina en este espacio, la repisa, entonces también va a ser una fuente, es decir, desde ahí empieza el proceso y posteriormente, ¿no? Justamente lo que digamos es la contraparte de la fuente va a ser la meta, que es justamente el papel temático que se le asigna a los espacios en donde se pretende que acabe un movimiento o una acción que implique desplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean generalmente, ¿no? Usos prepositivos de, en esta serie de elementos, suele indicar fuente y a suele indicar meta, ¿no? Y entonces justamente, si queremos, en términos oracionales, proyectar toda la trayectoria de un movimiento, tendríamos que decir algo así como, Jaime llegó ayer de no sé, a Barcelona de Parangaricutirimícuaro, ¿no? Y entonces justamente ahí ya estamos haciendo toda la trayectoria que tomó Juan en su movimiento. Lo más usual es que nada más hablemos o de una meta o de una fuente, ¿no? Y entonces, otra vez, las metas van generalmente introducidas por la preposición a, ¿no? Y entonces María envió un libro a Barcelona, Barcelona es la meta, y nos lo está indicando esta preposición, ¿no? Luis llevó la comida a la cocina, también la cocina es la meta de llevar, y entonces también podemos atribuirle este papel temático, ¿no? Otra vez, tanto fuente como meta necesitan ser generalmente locativos para que funcionen y puedan desempeñar este tipo de significados. ¿Estos dos quedan bien? ¿Claros? Sí. Oiga, yo Sí. tengo una duda. Bueno, es que estas funciones o papeles temáticos, a mí me los habían dado en primer semestre. Bueno, no en primero, creo que fue en segundo. Pero por ejemplo, yo tengo uno aquí que dice estímulo, pero ese, bueno, según lo que yo tengo apuntado, ¿verdad? Claro. Responde como a lo mismo que la causa. Sí, es otro nombre que recibe la causa. Ah, ok. Otra vez, justamente, ¿no? Por eso les digo que si empezamos a comparar, vamos a encontrar diferencias por las diferentes teorías lingüísticas. Sí, también causa puede ser llamado estímulo y, digamos, la diferencia sería que causa es más general, no solamente podemos encontrarlos en este tipo de verbos, mientras que estímulo sí es mucho más específico para verbos de este tipo de procesos mentales. Digamos que podríamos decir que causa es un gran nombre para un montón de cosas y estímulo sería un tipo de causa específico. Ah, ok. Está muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Ok, bueno. Entonces seguimos. Bueno, destinatario, ¿no? Y justamente, digamos, la meta de alguna manera está muy relacionada con el destinatario. La diferencia entre la meta y el destinatario es que el destinatario va, por una parte, pertenecer casi siempre a verbos que implican cambio de posesión, por ejemplo, dar, regalar, o bien transmisión de información, como decir, y entonces justamente a quién se le dice, a quién se le da, son los destinatarios de estos verbos, ¿no? Son muy parecidos, en realidad, en términos semánticos a las metas, con la diferencia de que las metas son un espacio inanimado y los destinatarios generalmente son humanos. Entonces, justamente, por ejemplo, cuando decimos, Juan le dijo, bueno, aquí tenemos las oraciones, ¿verdad? Jacinto le regaló un coche a su hijo, entonces, su hijo, en realidad, digamos, en términos estrictos, es la meta de la acción de dar o de regalar. Sin embargo, en tanto que es más humano, va a estar distinguido de las metas, ¿no? Pero fíjense cómo incluso, y esto ya en términos de lingüística histórica es bastante bonito, vean cómo es la misma preposición la que nos está indicando el destinatario y nos está indicando la meta, ¿no? Y justamente, por un lado aquí tenemos que sí sigue siendo preposición, y aquí tenemos que esta cosa que parece una preposición, en realidad nos está diciendo, este elemento es un objeto indirecto ya en términos sintácticos, ¿no? Entonces, justamente, lo que podemos asumir es que los destinatarios en las lenguas del mundo son formas animadas de las metas y que hay un proceso de cambio a lo largo de los siglos que hace que así se codifiquen en una lengua específica, ¿no? Entonces, justamente, insisto, también los destinatarios implican el fin de una acción, generalmente una acción de transferencia, que puede ser transferencia de objetos físicos
o transferencia de información, es decir, verbos como dar o decirle, y en estos las metas, digamos, son animadas, y en la medida en que son animadas o humanas, van a ser siempre el papel temático de destinatario, ¿no? Y generalmente estos van de la mano no con pacientes, sino con temas, ¿no? Porque, otra vez, a pesar de que no sé, esta tasa pueda cambiar de destinatario, pues la integridad de la tasa no está comprometida en el momento de darla, ¿no? Incluso no nos importa si quien la recibe es alguien torpe y la tira y se rompe, eso ya es otra acción. Lo que nos importa es que en el momento en que yo la doy, no está involucrada esa integridad de la tasa, entonces no le va a pasar absolutamente nada. ¿Eso sí queda claro? Ok, bueno. Tendríamos que distinguir, y esto están dando términos tanto semánticos como después sintácticos, al destinatario, que generalmente va a ser un objeto indirecto, del beneficiario, que este es un elemento que no es en términos sintácticos obligatorio, ¿no? Entonces, generalmente el beneficiario es aquella persona para cuyo beneficio, o no, o sea, o todo lo contrario, como para cuyo maleficio, se realiza una acción, ¿no? Entonces, generalmente en español la vamos a tener introducido por la preposición para, y digamos, justamente el cambio de preposición entre a y para cambia su estatus sintáctico y también es manifestación de la diferencia que hay en su papel temático, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque los destinatarios son de verbos, estos que decíamos que son de transferencia, y los beneficiarios pueden aparecer con cualquier otro verbo, indistintamente de si es de transferencia o no. Y entonces, en la oración, ahorré todo ese dinero para mis hijos, pues mis hijos son quienes se van a beneficiar de mi acción de ahorrar, pero en realidad ni siquiera son en términos sintácticos obligatorios, y se ve que la diferencia entre, en términos semánticos, entre dar un coche a un hijo y ahorrar para un hijo es bastante distinta, ¿no? Entonces, en realidad, otra vez, la diferencia va a ser que los destinatarios son de verbos como decir o dar, y los beneficiarios pueden ser de otro tipo de verbo que no sea decir y dar, ¿no? Entonces, eso también hace que se distingan uno u otro. Generalmente, eso sí, van a coincidir en que los dos son más humanos, ¿no? Aunque no necesariamente podemos tener un beneficiario que sea mucho más abstracto como una finalidad como oración, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya también podemos ver que incluso las oraciones pueden tener papeles temáticos, ¿no? Ya los últimos dos papeles temáticos que vamos a ver es el de locación, que es el espacio en el que sucede un evento, no, ojo, no en el que sucede un evento, no hacia donde se desarrolla o no desde donde se desarrolla, ¿no? Es simplemente en donde podemos decir qué pasa. Y entonces generalmente estos van a ir con las preposiciones en, ¿no? Entonces, otra vez, el papel temático incluso hace que se seleccionen diferentes preposiciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos María vive en Aculco, y entonces la locación de vivir es en Aculco, ¿no? O Esteban guardó su dinero en un calcetín, también la locación donde sucede el acto de guardar el dinero es dentro de un calcetín. Y entonces también esto es parte de las locaciones, como pueden ver, también son medio distintas una locación de otra, una contiene toda la acción, otra contiene nada más al objeto directo del verbo guardar, ¿no? Pero igual, ambas son locaciones y generalmente van a ir con la preposición en, ¿no? También eso es una generalidad, o una especie de generalidad de este papel temático a la hora de expresarse sintácticamente. Y finalmente, vamos a encontrar este de instrumento, que es justamente con qué se hace una acción, ¿no? Y generalmente en español esto va a ir con la preposición con. Entonces, por ejemplo, el señor Pérez destrozó los rosales con un palo de golf, pues claramente con un palo de golf es el instrumento que ayudó al señor Pérez a hacer este tipo de acción. O lo mismo, compramos la radio con mi tarjeta de crédito, otra vez ahí con mi tarjeta de crédito es el instrumento con el cual hice la acción de comprar la radio. Entonces, estos también son elementos que generalmente van a ir con la preposición con, y así también nos podemos ayudar a reconocerlos ya en oraciones bien específicas, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo lo de papel temático y de estructura argumental, ¿no? Entonces, no sé si sobre esto o sobre el video hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿No? ¿Seguros? ¿Todos claro? Digo, sí, 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 no hay dudas, pero sí están ahí, ¿verdad? Pues yo sí tengo una duda. Sí. Solo quería, bueno, verificar que solo si existe un experimentante
en la oración o solo una causa, ¿no? O sea, no pueden ser como los dos, así como en el de paciente y tema, solo tiene que haber uno. Sí, sí, solo vamos a poder encontrar uno de ellos, ¿no? En general son excluyentes estos porque además suelen compartir funciones gramaticales ya que se expresan sintácticamente, entonces no podemos reconocer que haya más de estos en una misma oración, ¿no? Generalmente, cuando tengamos verbos que requieren más de un papel temático, estos de experimentante y agente no van a compartirse, lo mismo que no van a compartirse ni tema, ni paciente, ni causa, ¿no? Entonces, justamente ahí, digamos, podemos, una vez que reconocemos uno, podemos más o menos apostar cuál va a ser el otro que vamos a encontrar, porque van relacionados. ¿Sí, sí queda claro? Yo también tengo una gracias. duda, maestro. Sí, Ana Laura. En el video, casi al final, cuando hablaba de las subclases de los verbos transitivos e intransitivos, decía primero cuáles son siempre transitivos, los que requieren objeto directo, ¿no? Y luego dice, otros alternan entre transitivos e intransitivos. Y están los bivalentes o lábiles, ¿no? Y ahí vienen dos ejemplos, pero yo me revuelvo, no me queda muy claro si estos que se alternan es que pueden, o sea, sí pueden ser a veces transitivos o a veces intransitivos. Y en los ejemplos, dice el ejemplo, Marta leyó un artículo, pues ese es transitivo, ¿no? Sí. Y Marta leyó toda la tarde, se afirma que es intransitivo porque se le agrega la parte, pero no sé qué. Sí, perdón, ahora, si quieres acaba la pregunta y Ana Laura, ahora ya no te estamos escuchando, o al menos yo ya no te estoy escuchando. ¿Todavía? Ahí está, ya. ¿Pueden ser las dos cosas? O sea, pues, entonces pueden ser transitivos o intransitivos según, ¿sí? ¿Lo estoy entendiendo bien? A ver, no, es que en realidad es un poquito más complejo y otra vez es un problema teórico, digamos. Digamos, vamos a asumir para la clase, así como porque yo lo estoy diciendo, no hay de otra, en este momento, aunque si después lo quieren discutir, ya saben que con gusto lo podemos hacer. Vamos a asumir que en realidad estos que se llaman lábiles, que alternan aparentemente entre estructuras transitivas e intransitivas, son simplemente justo aparentemente intransitivos, ¿no? O sea, es decir, así como hablábamos de la elipsis, del núcleo adjetival, o perdón, del núcleo nominal en relación con un adjetivo, y entonces teníamos que reconocer que no teníamos expresión del núcleo, pero teníamos que a fuerza decir, pero si hay un núcleo sustantivo que es cero, justamente aquí vamos a reconocer que hay un núcleo, bueno, más bien un sintagma nominal, que sería el objeto directo, que no está expresado fonológicamente. De tal manera que en realidad tendríamos que decir, sí, en realidad esto es una respuesta desde la gramática generativa, ¿no? Tendríamos que decir que no está expresado fonológicamente, pero podemos reconocer que tiene un comportamiento transitivo y justamente poder hacer la pregunta, pero no sé qué, nos está diciendo que está puesto ahí en la estructura profunda de esa oración un objeto directo que no está expresado de ninguna manera en términos fonológicos. Y entonces, en realidad, digamos, podemos clasificarlos como lábiles porque pueden aparecer sin su objeto directo, lo cual no significa en realidad que no tengan objeto directo. Ok. Los que Sí. se alternarían serían los causativos. Los causativos, estos sí pueden tener las dos estructuras. Por un lado, pueden Okay. una estructura completamente intransitiva, en donde generalmente el que era el objeto directo del transitivo va a pasar a sujeto. Mientras que, justo cuando tenemos uno transitivo, vamos a reconocer que tenemos tanto un sujeto, en este caso en los causativos, agente, como un elemento que es paciente, que es el que va a ser el sujeto de la forma intransitiva, ¿no? Entonces, por eso podemos Okay. las dos clases, Agente, entonces tendríamos que decir que estos hábiles son, en realidad, solo son intransitivos de, digamos, están disfrazados de intransitivos, ¿no? Pero en realidad sí son transitivos. Y los otros, esos sí pueden alternar, y entonces tenemos que intentar distinguir uno y otro,
Y obviamente también ese intento de distinción pues es parte de lo que tenemos que aprender el próximo semestre. Ahorita lo que importa es que vayan reconociendo que nos podemos ir encontrando con todos esos diferentes casos a la hora de acercarnos a los verbos de una lengua, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Y aprovechando que estamos por esa parte del video, quiero también preguntarles si les queda claro el concepto de estos de intransitivos puros o inergativos y los inacusativos. ¿Sí se entiende más o menos qué está pasando ahí? Es la última parte del video, ¿verdad? Creo que es justo lo último que... Ah, maestro, ¿lo puede explicar? Porque yo me quedé ahí y luego ya lo demás lo vi por encima, pero no lo, pero me quedé muy atorada ahí, en saber si hicieran los dos o no, Fíjense, ahora que vemos papeles temáticos, creo que es más fácil explicar exactamente cuál es la diferencia, ¿no? Digamos, ambos tipos de verbos, tanto los, vamos a llamarlos intransitivos puros, para no meternos con más terminología rara, y a los otros inacusativos, ¿no? Y ya con eso, quedámonos con esa terminología, y si algún día alguien les habla de verbos inergativos, sepan, ¿no? Que son los que ya vimos como intransitivos puros. Bueno, la diferencia entre ambos es que en realidad digamos, ambos son intransitivos, y eso significa una sola cosa. Eso significa que tienen solo sujeto. O más bien significa que no tienen objeto directo, ¿no? En realidad la definición más dura, más estricta en lingüística sería esta otra parte. No tienen objeto directo. Y entonces eso los hace intransitivos. Lo que cambia, por un lado, es... ahí no sé qué estoy haciendo. Lo que cambia por un lado es, en realidad, el papel temático que tiene cada uno de estos tipos de verbos. Y entonces estos intransitivos puros, lo que van a tener en términos de papel temático va a ser un agente. Y eso es sí o sí, ¿no? Y entonces vean cómo verbos como correr, en la oración Juan corre, podemos decir lentamente, con mucha voluntad, con hartazgo. Bueno, estoy dando ahí dedazos en el teclado, perdón. Con mucho cuidado, ¿no? Lo que sea. Todo esto nos ayuda a reconocer, cuidado, que Juan en esta oración pues tiene justamente voluntad de hacer la acción. Y en ese sentido podemos reconocer que este verbo lo que requiere es un papel temático agente que se expresa en términos sintácticos como un sujeto. Y entonces, digamos, con estos no hay ningún problema, son la clase, la parte nuclear de la clase de verbos intransitivos. Pero tenemos verbos como morir, como soñar quizás, ¿no? Bueno, tienen un complemento de régimen prepositivo, ese no. Nacer, ¿no? Con esos dos es muy claro. Engordar, que este tiene ambas lecturas en realidad, ¿no? Tiene tanto transitivas como intransitivas. Supongamos que el verbo es engordarse, ¿no? Nada más para que nos funcione bien y podamos distinguirlo de las clases. En donde, claramente, también vamos a tener un sujeto como Juan murió en 1950, y entonces justamente vean cómo a pesar de que Juan es sujeto, sabemos porque podemos decir los niños murieron en 1950 y entonces nuestra prueba de sujeto es que esto concuerda en número con esto y en persona, y entonces justamente reconocemos que así como correr se comporta en términos sintácticos muy parecido. Pero a diferencia de estos intransitivos puros, los inacusativos lo que hacen es tener un papel temático que ya no es un agente, sino un paciente o un tema. Y entonces en estos no encontramos que las personas tengan voluntad y control sobre la acción que están, en las que están involucrados, simplemente sufren, la padecen, ¿no? Incluso a veces parecen más experimentantes incluso que pacientes o que temas, ¿no? Y entonces justamente en morir, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que tenemos es un experimentante codificado como sujeto en donde no podemos decir que esta persona tenga en realidad ningún control sobre la acción, a pesar de que es el sujeto y que es el único elemento que sintácticamente está codificado.
Entonces, justamente esas son las diferencias que vamos a encontrar entre los intransitivos puros y los inacusativos, ¿no? Y, digamos, en realidad la distinción es una distinción sintáctica que descubrieron, si no mal recuerdo, en el italiano, que tiene que ver con que estos sujetos también tienen particularidades sintácticas bien distintas, ¿no? Hasta aquí nadie me lo ha dicho, pero la verdad es que es más natural decir Juan se murió en 1950, ¿no? Y que, o incluso es más natural decir nacieron muchos niños aquel año. Entonces, incluso vean cómo a diferencia de estos, como correr, donde es muy natural poner Juan en la parte previa al verbo, donde justamente en español nos gusta poner los sujetos, en estos es mucho más natural poner el sujeto después del verbo, donde al español le gusta poner los objetos directos, ¿no? Entonces, justamente, estos son una especie de sujeto que tienen más características de objeto directo, incluso en los papeles temáticos que se le asignan, que con sujeto, ¿no? Y entonces esa sería la distinción que podemos encontrar entre los verbos intransitivos puros y los inacusativos, ¿no? Y también, obviamente, a estas distinciones, pues nos vamos a dedicar un buen rato el próximo semestre. Yo lo que estoy haciendo es venderles el próximo semestre en vez de... Gracias, maestro. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no tienen dudas, bueno, ya este apunte está ahí, lo tienen en PDF en el grupo de Facebook, y pues entonces la tarea, ya saben, se publica a las 6, y bueno, pues nos vemos la próxima semana para continuar hablando de otros aspectos semánticos del verbo, en este caso de 3 categorías que son fundamentales para la clase verbal en términos de clase de palabra, ¿no? Que es la marcación de tiempo, de aspecto y de modo. Entonces vamos a meternos un poquito a ver qué es exactamente cada una de estas cosas, cómo se expresan y cómo tienen también consecuencias gramaticales, ¿no? Entonces, a eso nos dedicaremos la próxima semana. Y pues, entonces nos vemos el jueves, descansen, hagan la tarea, y pues que no sea pesado ya esta parte de final de semestre. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Ay, Profe, profe, cuídese. Chao. profe, yo le había preguntado, bueno, era más como una, que si había alguna lectura que pudiera recomendar para reforzar el tema, porque siento que un poco, de repente siento que entiendo y de repente no. ¿Sobre papel temático o sobre verbo en general? Pues si es posible de los dos, profe, por favor. Yo creo que quizás ahí sí sería el capítulo de la gramática, de la nueva gramática de la lengua española. Está, si se acuerdan, les puse un Dropbox con gramáticas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí están ahí todavía? Sí, Sí, no, bueno, entonces podría ser o bien ese, o bien podrían irse, quizás incluso es mejor porque es más breve, aunque un poco a mi gusto mucho más seria. Hay una gramática ahí en ese Dropbox de Ángela Di Tulio, ¿no? Es una gramática que tiene una portadita verde y se llama algo así como Manual de Gramática Española. Creo que les podría recomendar el capítulo de verbo que está ahí, o de clases de palabras. También hay un capítulo de clases de palabras y habla un poco del verbo. Entonces, ok. por ahí, y si no les quedara claro, entonces pues pasen al de la gramática de la academia. Pero bueno, pues la verdad es que a mí la gramática de la academia no me parece la mejor gramática. Entonces, digamos, pueden tomarla con un poco de cuidado, y si siguen habiendo dudas podemos regresar a plantearlas acá. Ok. Gracias, De maestro. acuerdo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe, Sí. yo la verdad sí me quiero aprovechar de usted. ¿Me podría pasar? Bueno, o sea, si no es como mucho. Sí, adelante, adelante. ¿Cómo se llama? Bibliografía sobre lexicología y semántica, porque de verdad que mi maestra no me está enseñando absolutamente nada. Eh, bueno, no preguntaré quién es, más bien lo que quiero preguntarte es exactamente qué temas. Pues sobre todo como básica, porque pues no, de verdad que nada lo que nos ha enseñado, porque ni siquiera hemos visto algo sobre el lexicón o algo medianamente que implique semántica o algo así,